Pienso que es casi seguro que todos conocemos a alguna persona terca. ¿Sí conocen a alguien terco? O a veces nosotros mismos podemos ser tercos. ¿Quién es una persona terca? Pues aquella que insiste en su punto de vista, en su opinión, a pesar de que los demás le presentan argumentos en contra, y que reconoce que los demás tienen razón, pero ella sigue igual en su posición y no cambia de eso. Es como un bloqueo de nuestra mente que nos impide ver con claridad, con objetividad la realidad y escuchar a los demás, escuchar razones. Pero como somos tercos, nos tapamos el oído, la mente y solamente lo que nosotros pensamos. Solo vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos oír. Y eso es lo que escuchamos, solo aquello que confirma nuestro punto de vista. ¿Por qué seremos tercos? ¿Por qué habrá personas tercas? Esa obstinación que a veces nos paraliza. Creo que puede haber diversas causas. A veces porque somos muy orgullosos y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y ahí nos paramos y de ahí nadie nos mueve. Nos sentimos así como poseedores de la verdad absoluta. Ese puede ser una razón, un falso orgullo. Puede ser también, pues, como resultado de nuestra ignorancia. Ahora sí que nos atrincheramos en lo que consideramos nuestra verdad y de ahí nadie nos mueve. Entonces, orgullo, ignorancia. Puede ser también los prejuicios nos pueden hacer tercos, porque esos prejuicios nos hacen ver la realidad de una determinada manera y no aceptamos otras posibles interpretaciones. Les digo esto porque me parece que la palabra de Dios que hemos escuchado este domingo, sobre todo el Evangelio de hoy, hay esto en los paisanos de Jesús. Hay prejuicios y hay terquedad. Para ellos Jesús no era más que el hijo del carpintero y el hijo de aquella mujer, María, una humilde mujer del pueblo. Y eso lo traían en su mente y así lo catalogaron y de ahí no querían sacarlo. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Pero también hoy es frecuente que nosotros cataloguemos a las personas con base en prejuicios que nosotros traemos. Y eso ya nos impide, los prejuicios, tener un real conocimiento de las personas. Jesús, ante aquella actitud de sus paisanos, les dice: nadie es profeta en su tierra. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. El profeta es aquel que anuncia en nombre de Dios, pero que también es capaz de interpretar los acontecimientos cotidianos y de anunciar también, inspirado por Dios, acontecimientos futuros. Esto es
lo que vivió, por ejemplo, el profeta Ezequiel, de quien tomamos la primera lectura, lo vivió allá en el siglo VI antes de Cristo. Y el profeta Ezequiel recibe una misión. Yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. El Señor le habla al profeta, pero le advierte: ese pueblo al que te envío son testarudos y obstinados, bien tercos. Pero allá fue enviado el profeta a hablar en nombre de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a los libros del Antiguo Testamento, podemos descubrir cómo hay un fuerte contraste entre la fidelidad de Dios a la alianza y la infidelidad del pueblo. Cómo a lo largo de la historia de la salvación hay muchísimas, infinitas manifestaciones del amor de Dios para con su pueblo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de tantos privilegios, de tantas bendiciones que el pueblo recibía de parte de Dios, en repetidas ocasiones el pueblo caía en la idolatría, daba la espalda a los mandamientos de Dios, cometía injusticias, atropellos. Y como Dios tuvo mucha paciencia, los amonestaba, los exhortaba, les enviaba a los profetas para invitarlos a la conversión. Pero el pueblo seguía obstinado, era testarudo, era terco. Y Dios tuvo que usar una medida extrema y salen cautivos a Babilonia. Una experiencia que los va a llevar a reflexionar y a purificar sus actitudes. Porque, hermanos, aunque Dios actúa constantemente en nuestro favor, nos ofrece gracia y bendición, nos muestra el camino de la salvación, no es posible experimentar eso si no se tiene una actitud de fe. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús no pudo hacer en su tierra ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Era por su incredulidad, por su terquedad, que Jesús no hizo ningún milagro ahí en su tierra. Se cerraron a la novedad del Evangelio. No quisieron abrir su corazón a este anuncio de salvación que Jesús presentaba. Y sí, como ya les decía, esos eran los sentimientos de los vecinos de Nazaret, que conocían a Jesús desde pequeño. Esas eran sus actitudes tercas. Cómo la terquedad, los prejuicios nos bloquean, cierran nuestra mente y nuestro corazón y no nos permiten ver las cualidades, las virtudes de los demás. Y no nos permiten experimentar el amor, la bendición que Dios nos ofrece continuamente.
Pero algo que se les escapaba a los parientes y vecinos de Jesús es que en él actuaba el Espíritu Santo. Lo veían con ojos meramente humanos. No eran capaces de percibir esa acción del Espíritu en Jesús. Los mismos discípulos tuvieron que ir recorriendo un camino y hasta en Pentecostés sus mentes y su corazón fueron iluminados para reconocer plenamente en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Nosotros hoy también, para reconocer la acción sanadora y salvadora de Jesús en nuestra vida, lo podremos hacer solo mediante la fe. Y la fe, hermanos, supone humildad, porque solamente vamos a recibir la fuerza, la gracia de nuestro Señor si reconocemos nuestra debilidad. Así nos muestra San Pablo en la segunda lectura. De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Y San Pablo se refiere a una espina, dice, que lleva clavada en su carne, en su persona, en su realidad humana. ¿Qué tipo de espina sería? ¿Quién sabe? Tal vez un problema de salud que ha estado ahí durante tiempo, algún problema de su realidad personal con lo que tuvo que enfrentar, con el que tuvo que enfrentarse a lo largo de su vida. Pero lo importante es cómo San Pablo nos dice que esa debilidad lo lleva a reconocer humildemente la necesidad de la fuerza sanadora y salvadora del Señor, que le ha dicho interiormente: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Te basta mi gracia. Todos tenemos limitaciones, todas las personas. Quién más, quién menos, pero todos tenemos limitaciones que son propias de nuestro ser, criaturas. Pues reconozcámoslas con humildad, pero no para bajar nuestra autoestima, ni para dejar de esforzarnos con el pretexto de que pues ya soy así, sino para poner, reconociendo nuestra debilidad, poner toda nuestra confianza en el amor y en la gracia del Señor. Pues hermanos, en esta Eucaristía pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que nos haga superar nuestros prejuicios, que nos haga menos tercos, menos obstinados, para poder abrirnos a la novedad de su Evangelio, que es siempre bendición, que es siempre salvación.